Durango ha pasado por diferentes épocas, al igual que nuestra nación. La época prehispánica, la ocupación y la invasión española, la expansión colonial, con todo lo que implicó, el mestizaje, la conquista espiritual y la exterminación indígena. Después de 200 años de dominio español, las guerras de independencia y la consolidación de la nación en la época de la Reforma, los disturbios y las inconformidades no terminaron. Durante la presidencia de Benito Juárez, el país entró en un periodo de paz relativa. Una vez que llega Porfirio Díaz al poder, durante sus más de 30 años en la presidencia, inserta en México en el plano del desarrollo mundial. Este progreso trajo grandes beneficios a la industria, las comunicaciones y las relaciones diplomáticas extranjeras. Sin embargo, el poder económico solo se concentraba en los más allegados al presidente, los políticos y los militares, los extranjeros, los grandes y ricos hacendados, y por supuesto, el símbolo de la hegemonía de la cultura española, la Iglesia. Ese era de los Guzas. Y de los Guzas eran terratenientes. Tenían bastantes tierras y mucha relación con el clero. Mucha relación. Entonces, ellos eran de la clase dominante, de la clase gobernante, económicamente fuertes, con tierras aquí y en Coahuila, los Guzas. Estos poderes tenían en el abandono y en el atraso a las clases indígenas, los campesinos, los trabajadores y jornaleros. Todos ellos en la ignorancia y con muy pocas oportunidades de una vida digna. Bueno, uno de los problemas principales que se enfrentan es el crecimiento cada vez mayor de los campesinos en condiciones paupérrimas económicas y sociales de desarrollo frente a la riqueza acumulada de unos cuantos. O sea, hablamos de estas grandes mansiones que denotan la riqueza acumulada de unas cuantas familias que tenían el poder del comercio, de la minería, del transporte, de la agricultura, y que aprovechaban la fuerza en la mano de obra de las clases populares que, bueno, pues estaban cada vez más limitadas en cuanto a sus capacidades económicas. Yo en una ocasión le pregunté a mi padre que por qué se había lanzado la revolución, y él me dijo: pues yo oía que bola contra Porfirio Díaz y bola contra Porfirio Díaz. Esta contestación es de tipo festivo porque así era él, muy festivo para platicar. La verdadera razón es la que le estoy diciendo, ¿verdad? Incluso él llegó a decir que se había lanzado la revolución porque veía que muchos tenían muy poco, que pocos tenían mucho y que habían muchos que no tenían nada. Estados Unidos se empieza a apoderar de las minas, casi todas las minas son de ellos. Había una fiebre por las minas, de venta y compra y venta,
contratos aquí, contratos allá. Había una fiebre por el oro. Llega el ferrocarril, y con el ferrocarril pues, llegan mercancías nuevas para los mexicanos, y se apoderan de 2 millones de hectáreas de aquí de la sierra. 2 millones de hectáreas. Tenemos de aquí en Durango, que era generalmente tierra maderable, tierra donde se podía producir, se constituyó pues la industria forestal. Entonces, eso produjo cierto descontento en estos mestizos. Y bueno, es el elemento detonador para que se dé un levantamiento social que busque la reivindicación de las clases más desprotegidas, que finalmente es en lo que se tradujo la revolución a partir de 1913, una reivindicación de las clases sociales desprotegidas. Todas estas injusticias provenían de una resistencia por parte de los poderes extranjeros por no perder su dominio. Poderes todos herencia de la época colonial. En Durango, en las áreas de Cuencamé, San Pedro y Santiago Oquila, vivían campesinos en algunas tierras áridas. La mala calidad de sus tierras les daba la seguridad de que no iban a despertar la codicia de los poderosos, sin sospechar que algún día sería descubierta la riqueza olífera del guayule, planta que abunda en estas tierras. Aquí se empezó a descubrir el guayule, que es una planta natural, que se da aquí en los llanos, y que con eso se producía hule, que ya empezó a usarse en el automóvil. Muy pronto vecinos en el poder pelearon las tierras con argumentos ilegales. Y muy pronto los federales arrojaron cruelmente a los vecinos de sus tierras, sus casas incendiadas y los enfermos hacinados en carros. El segundo regimiento de los federales se tuvo que acuartelar en Cuencamé debido a estos hechos. Uno de los afectados y mayormente amenazados fue Calixto Contreras. Y además Calixto Contreras tenía antecedente, aparte de tener ese sentido social de luchar por la tierra, tenía la cuestión de que pertenecía a los... recibía correspondencia de los Flores Magón. Los gobernadores en Durango eran impuestos directamente por Porfirio Díaz, quien había ignorado por completo la Constitución de 1857. Porfirio Díaz, ya de avanzada edad, declaró a la prensa internacional que se retiraría de la vida política y que vería con agrado la formación de partidos con elecciones completamente libres. Aunque después el dictador se arrepentiría de sus dichos, era irreversible las consecuencias de sus palabras. En Durango, el hijo del expresidente Benito Juárez fundó el Partido Democrático Durangueño en el Teatro Victoria. Más tarde, en otra reunión más acalorada, Francisco I. Madero fundó el Partido
antirreeleccionista. Muy pronto, Madero desconoce a Porfirio Díaz como presidente de la nación y fija el 20 de noviembre para levantarse en armas. Llegada la fecha, Jesús Agustín Castro, Orestes Pereira y Gregorio García, algunos a caballo y otros a pie y mal armados, se apoderan de la comandancia de la policía y la plaza de Gómez Palacio, a la voz de ¡Viva la Revolución! Y en Durango el levantamiento armado, pues si bien es cierto, inició el 20 de noviembre de 1910 en Gómez Palacio. Jesús Agustín Castro empieza el levantamiento allí. Agustín Castro es un tipo muy interesante, siento que usted lo ha valorado debidamente. Él tuvo la gran decisión, la gran determinación de levantarse en armas. Casi simultáneamente, en Cuencamé, se levantaron Calixto Contreras y Severino Ceniceros e incendiaron grandes haciendas. Aquí en Durango, pues, surgen figuras como los Arrieta, surgen figuras, Calixto Contreras, que era un figurón. En la Sierra de Durango, los hermanos Arrieta levantaron mineros, campesinos y muy pronto se apoderaron del mineral de Topia y Santiago Papasquiaro. El bautizo de fuego fue en San Juan de Camarones. Allí andaban unos ingenieros que trabajaban en las compañías deslindadoras. Las compañías deslindadoras eran las que bajo el porfirismo despojaban a los pueblos, ¿verdad? Porque llegaban exigiendo títulos primordiales, o sea, desde tiempos de la colonia, y si los pueblos no exhibían esos títulos, les arrebataban las tierras y se las vendían a los hacendados, ¿verdad? Entonces, ahí andaban unos ingenieros y eligieron a mi padre, que traían buenas armas, y armas era precisamente lo que necesitaban mi padre y mis tíos. Entonces mi padre fue a hablar con los ingenieros, pensando que de buena voluntad pues le iban a entregar las armas, pero resulta que no, y se hacen los disparos. Entonces uno de los ingenieros de apellido Favela fue rodeando y le salió por la espalda a mi padre y le dispara por la espalda. Pero como el combate había empezado a lo lejos, este ingeniero Favela tenía la mira del rifle alta y se le olvidó bajarla. Entonces, cuando le dispara a mi padre por la espalda, el tiro se va arriba. Y entonces, pues ya voltea a mi padre y le dispara en legítima defensa, ¿verdad? Y muere el ingeniero Favela. Y ya se hacen de las armas, ¿verdad? Ese fue, yo creo que el bautizo de fuego de mi padre y de mis tíos. Ramón Iturbide y Conrado Antuna en la región de Tamazula y Sinaloa, Matías Pazuengo en San Dimas, Tomás Urbina en Indé, Martín Triana en San Juan de Guadalupe y Luis Moya cercas de Zacatecas. Muy pronto, todo el estado de Durango y la capital ya estaban sitiados. Y de ahí para el Real. Surge aquí, surge acá, por todos lados. Por todos lados empezó a surgir gente levantada a cenar. Hay una crónica de una norteamericana que vivía en Arzas
y que vio pasar el ejército que iba de Pedriceña para Nazas. Así que iban descalzos, gente descalza, gente harapos, las armas más bien parecían piezas de museo. Ese era el ejército. Pero así toman los pueblos, toman Nazas, se van a Peñón Blanco, lo toman, los fuerzas que había huyen, se vienen acá a los llanos y empiezan aquí, hay unas batallas, y ya están prácticamente por tomar Durango. Francisco Villa por todos los caminos ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente. Francisco Villa, víctima de las injusticias de los poderosos, vivía de bandolero desatando su furia entre los estados de Durango y Chihuahua. Muy pronto Abraham González canaliza su furia a las causas de la revolución, convirtiéndose en un personaje de gran relevancia para el movimiento principalmente en Durango y Chihuahua. Pues es indiscutiblemente que es un figurón. Esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo con sus ideas. Es un tipo dotado por la naturaleza de ciertas cualidades que no todos tenemos. Cualidades como de cualidades de mando, de organización. Huye a Parral, donde se logra establecer en Parral, donde conoce a Abraham González. Al conocer a Abraham González se interioriza en la lucha de Madero por la democracia. No por el quítate tú para ponerme yo, que fue lo que hizo Madero, sino por la democracia, ¿no? Sino por la necesidad de tener una posibilidad de una elección realmente democrática. El asesinato de Abraham González lo motiva a él a levantarse en armas, y se levanta en armas para combatir el régimen contra Madero, y después el régimen cuando muere Madero, el régimen contra Victoriano Huerta, que lo hace responsable de la muerte de Madero. Mientras tanto, la capital de Durango era tomada por los revolucionarios de la localidad. Los revolucionarios que estaban sitiando aquí, pues levantan el sitio y se van a Canatlán, y ahí se establecen. Los orozquistas se sienten obligados a ir a Canatlán a exterminarlos, porque aquí los hacendados los recibieron muy bien, con banquetes y todo eso, y bailes. Entonces llega un momento en que se sienten obligados a salir a Canatlán y exterminar a los revolucionarios, y se van a Canatlán. Pero allí los revolucionarios los derrotan en toda la línea, Entonces con eso quedaba ya libre el camino otra vez hacia Durango. Ya estaba Durango totalmente incomunicado por telégrafo y por ferrocarril. No había manera de salir. Ya estaba a un paso de tomar. Entonces, Domingo Arrieta invita a Tomás Urbina para que colabore en el ataque a Durango y tome el mando. Tomás Urbina acepta y se vienen sobre Durango. A las 11 de la noche un cohete ilumina el cielo de Durango y se rompe el fuego por los 4 puntos cardinales de la ciudad. Por este lado, otro por acá y otro por acá. El que estaba por acá me parece que estaba Calixto Contreras, por acá estaba Arrieta y por acá estaban otros, ¿no? Urbina. El Cerro Los Remedios era la principal defensa que tenían los federales. Entonces toman el Cerro Los Remedios y empiezan a tocar las campanas para avisarles a los demás que el Cerro Los Remedios ya estaba tomado.
Los federales huertistas, cuando ven que ya cayó su principal defensa, ellos tenían un cañón en la plazuela Bacortiz y empiezan a disparar desde la plazuela Bacortiz al Cerro Los Remedios y tumban la cúpula de la iglesia. La iglesia duró muchos años sin torre, hasta que fue repuesta. Entonces, cuando los federales ya ven que cayó el Cerro Los Remedios, empiezan a abandonar Durango y lo hacen por el rumbo del Panteón. Allí por el rumbo del Panteón estaba el general revolucionario Orestes Pereira. Por ahí se fueron los federales, por ahí escaparon, por el Panteón. Entonces toman Durango y entran a Durango. Y resulta que se da un fuerte saqueo. Que significó la destrucción de una buena parte de sus edificios comerciales que se encontraban sobre la calle 5 de Febrero principalmente. 20 y tantos edificios son incendiados en esta toma. El saqueo y el incendio lo hizo la gente pobre de Durango, que también ya estaban hartos de la dictadura y que también sentían sobre sus espaldas la explotación y en su estómago el hambre. Entonces, el saqueo y el incendio lo hizo la gente pobre de Durango. Incluso alguna de esa gente pobre, en el primer intento de toma de Durango, había estado apoyando en algo a los revolucionarios, también disparando desde las huertas en contra de los huertistas. Gente de aquí también les disparaba de las casas. También los atacaban. Pero estuvo muy violenta. Aunque uno de los propósitos era derrocar al dictador Díaz, el cual se logró desterrándolo a Francia, además de expulsar los intereses económicos extranjeros, la revolución estuvo infestada de deslealtades y traiciones, una vez que la revolución misma dominaba poco a poco el país. Una vez en el poder, Madero y Pino Suárez son asesinados por Victoriano Huerta. Este, a su vez, es depuesto por Carranza, acusado de velar por los intereses norteamericanos. Francisco Villa discrepa con Carranza y ataca Columbus, creando el conflicto internacional más amenazante para México. Al ingresar el ejército norteamericano a nuestro país, con el fin de capturar a Francisco Villa. Hoy nuestro México, febrero 23, los mandó Wilson, 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. Villa peleaba contra Álvaro Obregón, contra Carranza y contra los norteamericanos. La revolución se había transformado en una guerra de facciones. Todos los antiguos revolucionarios, además de Felipe Ángeles, permanecen con Villa, algunos otros con Carranza y Obregón. ¿Qué pensarían ay los americanos que nuestro suelo pretenden conquistar? Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos tienen lo principal. Los
de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Pancho Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Muy pronto Zapata es asesinado. Calixto Contreras, hasta Tomás Urbina, fue aniquilado por el mismo Villa. Y después, Villa es ejecutado en Hidalgo del Parral por un diputado local de Durango, Jesús Salas Barraza. Que vivan sus dorados y que viva la revolución. Después de la devastación de la revolución, Durango quedó en ruinas. ¿Qué es lo que pasa? Que las familias que habían logrado sobrellevar la revolución, las familias económicamente poderosas que habían logrado sobrellevar la revolución, al momento de la toma de la ciudad de Durango, se van de Durango y se llevan sus capitales. Si a eso le agregamos la destrucción de la red ferroviaria que se desarrolla y la pérdida de los capitales que se tienen en Durango, en las diferentes poblaciones de Durango, entonces al término de la revolución, pues Durango se encuentra devastado económicamente hablando y con dificultades muy graves para poderse recuperar porque tiene destruidas sus vías de comunicación. Destruyeron haciendas, fábricas, la gente tuvo que irse. Los riquillos, Piero López Negrete, porque López Negrete se habían ofendido tanto a Villa como a Contreras. Ya no volvieron, ni han vuelto. Se fueron. Casi todos los ricos se fueron a México. Y el que no se fue se mató, lo mataban. Entonces, había muchas casas vacías, se vendían, veo uno en el periódico suplicando al gobierno, suplicando que no les cobre impuestos, suplicando que, o sea, totalmente casi pidiendo perdón, lo subiría, suplicando que los dejen ocupar sus casas, porque ya hasta el seminario ahí le hicieron cuartel, que está aquí, y bueno, el arzobispado también lo ocuparon. Entonces se apoderaron, todas las casas de los ricos se apoderaron los revolucionarios. Y los riquillos se fueron, las fábricas fueron destruidas, las haciendas también, las casas, por ejemplo, la hacienda de Sombretillo, la demolieron los de Cuencamé. Piedra sobre piedra la tumbaron. Había un odio de clase. Entonces todavía entre 1917 tenemos un levantamiento en el 2021 contra la rebelión de Agua Prieta, contra el plan de Agua Prieta que lo encabeza Domingo Arrieta, y luego tenemos el movimiento cristero del 27 al 29 y luego el resurgimiento en el 31 hasta el 40 prácticamente. Entonces no es un proceso fácil. Lo mencionaba, estaba devastadas las comunicaciones del Estado, estaban dañada la infraestructura comercial del Estado, la infraestructura industrial del Estado. Y aquí es importante el trabajo de los gobiernos socialistas de los años 30 a partir. Siendo presidente Lázaro Cárdenas, entró en vigor el artículo 3. La educación que imparta el Estado será socialista. Además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Alberto Terrones Benítez es a quien le toca aplicar estas leyes y pacificar a nuestro Estado. La aplicación de estas leyes provocaron el disgusto de los grupos poderosos de Durango. Sin embargo,
tuvieron que acatarlas durante el periodo de Lázaro Cárdenas. Fue solo hasta entonces que en Durango se respiraba un ambiente de progreso, transformación y desarrollo. Muy pronto se crearían nuevas carreteras, importantes presas, se consolidarían universidades e importantes escuelas. El arte y la cultura se consolidarían. La agricultura y la industria pronto repuntarían. Pareciera que el país y Durango entraban en una nueva etapa de desarrollo. Pero muy pronto nos daríamos cuenta que esta entrada sería muy lenta, tal vez demasiado lenta. Aún así, la esperanza florecía en el interior de las nuevas generaciones. Nuestros padres y abuelos vivían y nacían en esta época. La historia nos alcanza y nos hace parte de ella.